Sigo. Familiar capitalizado, que era como el otro, que estaba ahí como en un intermedio, la disponibilidad de tierra pasa de ser a suficiente e insuficiente. El capital, la disponibilidad de capital es escaso, pero otra vez, en relación a la empresa, y la disponibilidad de mano de obra es adecuada. Cuando habla de excedente adecuada es en relación a los otros dos factores. Minifundista es excedente en relación a la cantidad de tierra y de capital que tiene. Familiar capitalizado es adecuado, lo mismo que empresario, en relación a los otros dos factores. Ahora, ustedes me dicen, ¿y cómo sé yo disponibilidad de tierra suficiente, insuficiente? Porque de esto, digamos, para cada zona, para la actividad predominante en cada zona, y siempre en términos de empresa, hay lo que se le dice una unidad económica agraria, ¿no? Está establecido por zona para la actividad predominante. Por ejemplo, si estuviéramos viendo, por lo general, en los cordones de las ciudades, la actividad hortícola es predominante. Bueno, está establecido para los cordones hortícolas que rodean a las ciudades cuál es la cantidad mínima de tierra necesaria para producir verdura de forma tal que, siempre hablando si fuera una empresa hortícola, remunere a todos los demás factores y obtenga el beneficio. De ahí lo suficiente, insuficiente, cuando habla de la disponibilidad de los factores. No sé si se llega a entender esto. Lo relaciona puesto en la actividad predominante de la zona. Y para esa actividad predominante, ¿qué es necesario de tierra, capital y trabajo? Entonces, de ahí establece qué es suficiente o insuficiente para clasificar minifundista, familia capitalizado, empresario. La organización social del trabajo, ¿a qué hace referencia? Que era otra de las variables estructurales. Hace sí, para llevar adelante, o sea, la actividad productiva, dijimos, necesita trabajo. Si ese trabajo es aportado por la familia o no. Como decíamos, el minifundista lo aporta a la familia, en el familiar capitalizado puede aportarlo la familia o no, como ahí puso Griselda un ejemplo, y el empresario no trabaja la familia, trabaja siempre, hablamos de las empresas, para el lugar que sea, de trabajo asalariado, siempre. Otra de las variables estructurales es la racionalidad económica. ¿Y a qué hace referencia? Ahí está definida, con racionalidad económica. Con los objetivos que persigue, lo leo, el organizador o organizadora de la producción, que decíamos es el que toma las decisiones, que decíamos que era el productor, y la relación con los medios para alcanzarlo, o sea, ¿qué objetivo tiene y cómo hace para llegar a ese objetivo? ¿Qué quiere lograr y cómo combinan los factores para lograr ese objetivo? Entonces, está estudiado que el campesino, o vamos al revés, el empresario maximiza, ¿su objetivo cuál es? Maximizar la ganancia, el beneficio, el pago al capital, decíamos. Retribuir y obtener ganancias a partir de los actos productivos que realicen. En cambio, los otros dos, a ver, antes de hablar de eso, cuando hablamos de ganancia, digamos, decimos que le pagamos al trabajo, le pagamos, hablando en esto de las retribuciones y también, ¿no? Como una cuenta simple. Yo vendo lo que produzco y de esa plata le pago al que trabaja, le pago al que le renta la tierra y le pago el uso de mi capital. O sea, si yo usé el tractor, hay un término que se llama amortización, o sea, el desgaste de ese tractor se llama, cuando yo lo cubro, se llama amortizar, ¿no? Entonces, le cubrí eso para yo, cuando no tenga más tractor, poder comprar uno
¿sí? No tener que incurrir en un gasto que me quite dinero a mí. Cuando yo cubrí esos 3 factores, además obtengo dinero. Esa es la mirada del empresario. En cambio, los otros 2, cuando dice maximiza el ingreso global, se refiere a que, digamos, no persigue el objetivo de la ganancia, por supuesto que persigue el objetivo de reproducir la vida a partir de obtener la vida de su familia, a partir de obtener un ingreso de lo que produce. ¿Sí? No piensa en retribuir a los factores, no mira en esos términos la actividad productiva. Hay otra, y después cuando veamos, espero llegar, nunca llego a nada, a la actividad no a la actividad, a agricultura familiar, eso va a quedar más que claro en las definiciones que agricultura familiar se da a sí misma, ¿no? En esto de reproducir la vida. Claramente, campesino y familiar capitalizado persiguen otros objetivos a diferencia del empresario. Y yendo un poco más a lo fino, y ahí Néstor seguro que me va a ayudar, el empresario, si tiene que despedir a alguien, porque si no gana menos, lo va a hacer. En cambio, el campesino o el familiar capitalizado, así sea el familiar capitalizado alguien que está contratando, no va a tomar de la misma forma la decisión porque está persiguiendo otro objetivo que el empresario. ¿Sí? Como para poner algo más sensible, que es despedir un trabajador. El empresario no va a medir, sí, capaz que le da lástima, pero lo va a hacer porque no sigue ganando o gana menos de lo que estaba ganando o pierde su ganancia directamente. El familiar capitalizado persigue otros objetivos. Y si eso tiene que ver con sostener ese mismo trabajador en un ingreso menor, lo va a seguir sosteniendo, porque tienen otra racionalidad económica. Claro, una lógica distinta. ¿Qué? Una lógica distinta. Tal cual, una lógica de funcionamiento distinto. Sí. Claro. Ah, pensé que quería seguir hablando y te interrumpí. No. Ay, ¿se me cortó a mí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Ah, sí, se cortó algo. No, acá claramente este modelo de análisis Está conflictuado. deja de lado. No, es un modelo de análisis capitalista porque no contempla ni siquiera al asociativismo. ¿No? Bueno. Habla de campesino. Pero no. Familiar y de Eso empresario, ¿no? No, esto es un primer análisis. No te desesperes, Néstor, no te desesperes. No, pero está claro. No hay desesperación. Bueno, pero puede ser que en ese familiar capitalizado existan lazos de cooperativismo. Ahí no está diciendo cuál es la trama social que une a esa familia o esa complementación que tiene la familia. Exacto. No, por eso digo, eso es un análisis posterior. Igual yo entiendo lo que va Néstor, y entre comillas, yo digo, no te desesperes. Y entiendo la desesperación que puede agarrar cuando uno lee estas cosas, que es la misma que me agarró a mí la primera vez que lo vi, pero después hay que ir, sirve para empezar a ver otras cosas, nada más y nada menos también, pero es una forma de empezar a analizar. Insisto con esto de leer también, entre comillas, al enemigo. La última variable es esto de variable estructural, es la de cómo o qué poder de negociación tienen para, en el mercado en un sentido amplio, en lugar de intercambio de lo que él produce. No hablo acá de el mercado de valores, no hablo acá del mercado concentrador, no hablo acá de la feria, y hablo de todos a la vez, ¿sí? No estoy poniendo ejemplos, estoy diciendo, cualquiera sea el mercado entendido en un sentido amplio, ¿qué poder de negociación tiene ahí? El empresario, por supuesto, que es el que marca la cancha, su poder de negociación es el suficiente. El familiar capitalizado
en ese intermedio que tiene, de escaso a suficiente, y por supuesto el campesino escaso, ¿no? Después, si empezamos a mirar la realidad, vemos que esto termina siendo una realidad. ¿Por qué? Porque en cualquier mercado de, no sé, por ejemplo, en la venta de leche, muchos tamberos quedaron culo para arriba. ¿Por qué? Porque cuando cambió, lo vamos a ver quizá la semana que viene, esperemos tener tiempo, cuando cambia el esquema del que le marca la cancha, que quién es el que le compra la leche de producción, le dice, bueno, yo quiero que vos tengas menos de esto, menos de esto, menos de esto, menos de esto, le exige sí o sí una inversión tal que digo a los más chiquititos, a los tamberos más chiquititos, ¿por qué desaparecieron un montón de tambos? ¿Por qué? Porque en ese marcar la cancha, y eso tiene que ver con el poder de negociación, los más chiquititos, campesinos, familiar capitalizado, o como lo que querramos llamar, tienen escaso, nulo, insuficiente poder de negociación. Cuanto más capacidad, o más grande o más escala, mayor poder de negociación. Analicemos el mercado que analicemos, y ahí sí, sin quizá hablar de los mercados alternativos, que yo les llamo, podemos ponerle otros nombres, como puede ser las ferias, como lo que vamos a ver en toda la segunda parte de la materia, en donde hay otros valores puestos en ese intercambio, ¿no? De leche por dinero, si quieren verlo simplemente, ¿no? A eso se refiere con el poder de mercado y cómo lo mide, nulo, escaso, suficiente o insuficiente. Y después, antes de pasar a la columna 7, 8 y 9, hasta acá, yo acá como ponía ejemplos de 3 unidades productivas distintas, ¿no? Por ejemplo, claramente, entiendo yo que claramente por las distintas imágenes, pero ustedes me pueden decir, no, la verdad que no, yo no lo interpreto así. Pero la de la derecha, la de la izquierda arriba, es un productor empresarial de leche, por la cantidad de animales, ese es tambo en, ¿cómo le dicen? El tambo en calecita le llaman. Es una multinacional esa. Probablemente el tambo de alguna multinacional o un empresario con mucha capacidad de inversión. Al lado tenemos un tambo, fíjense, mucha menos cantidad de vacas, pero tenemos, como es, capital. O sea, probablemente ahí estemos frente a un familiar capitalizado, y abajo, esto que yo antes les decía, también la leche se puede sacar a mano. Hay una persona que está haciendo, ¿cómo se llama? No me sale la palabra ordeño hoy. Ordeño manual. Sí, no me sale, me cuesta la palabra ordeño. Ordeño manual, ¿sí? Y son, entre comillas, 3 formas distintas o 3 caras distintas para eso que veíamos en el cuadro anterior, para esa combinación de los factores. También podemos ver, qué sé yo, distintas imágenes para la producción de cerdos, ¿sí? La primera, a la izquierda, una producción, fíjense, yo tengo el cosito del Zoom. La diferencia que hay, están todos metidos adentro, estabulados, que se les dice, metidos en sus casitas, o sea, que estén en poco lugar. Esto más una producción intensiva de cerdo. La producción de cerdos generalmente es intensiva, porque se puede producir mucho cerdo en poca cantidad de recursos naturales, en poca cantidad de tierra. Pero esta es la más intensiva de todas, ¿sí? Fíjense la cantidad de animales que hay en esta poco distribución de tierra, con la cantidad de capital invertido que hay. A diferencia de esta, en donde hay mucha menos cantidad de animales en relación a esta, mucha menos cantidad de capital en relación a esta, y por último esta, en donde los cerdos probablemente vivan mucho más libres que estas dos, en estas 2 unidades productivas, ¿sí? Criados de distintas formas. Eso como los pollos, profe. Sí, con la industria del pollo es toda otra historia, porque ahí,
Bueno, nada, pero sí, es lo mismo, es exactamente lo mismo. Podemos tener 3 fotos distintas de cualquiera de las producciones que veíamos antes, ¿no? Porque hay productores empresariales, familia capitalizada y minifundista, de todo. Lo que pasa que los empresariales, por lo general, se especializan en una sola cosa. Y los familiares, y los familiares, cuanto menor escala más todavía, diversifican, o sea, es inversamente proporcional. A mayor escala, menor diversificación. O al revés, a menor escala, mayor diversificación. Cuando digo diversificación, es variedad de actividades agropecuarias en una misma unidad productiva. Un productor familiar puede hacer gallinas, puede hacer chancho, puede tener vaca para leche, puede tener la huerta, todo en un mismo lugar. En cambio, un productor empresarial va a ser hortícola, va a ser bovino, va a ser por separado, ¿no? A eso me refiero con la escala y la diversificación. Y después están las variables, para hacer todo más complejo, las variables intervinientes. Cuando nos referimos a las variables intervinientes son, si se quiere, un poco más las coyunturales o aquellas que, por eso dice ahí abajo, explican comportamientos individuales de los tipos sociales agrarios, porque tienen que ver con el régimen de tenencia de tierra, la composición de su familia, la disponibilidad de ingresos extraprediales, en esto de la especialización también, digamos, a mayor escala, o al revés, o a menor escala, más huevos en la canasta se ponen, huevos en distintas canastas, ¿no? Dicho así vulgarmente. Los productores más chiquititos quizá puede ser o darse la situación de que trabajen en el pueblo o trabajen para otro productor y a su vez tengan su propia producción, de la cual obtienen, digo, de esas 3 fuentes ingresos, ¿no? A eso se refiere con ingresos extraprediales fuera del predio de donde produce él su producción, por eso es productor. Otra variable interviniente tiene que ver con la historia ocupacional del productor, con la educación o la formación del productor o de la familia, productor, productora o familia. Las actitudes hacia el cambio o la participación social, esto que Néstor empezó a decir, bueno, pero ahí no está contemplado el cooperativismo. Bueno, eso es una variable interviniente, eso es complejizar el análisis, ¿sí? Hasta ahora teníamos un análisis más llano, en esto de la dotación de factores y de la racionalidad y qué sé yo qué, y estas variables intervinientes vienen como a complejizar todavía más el análisis, ¿sí? ¿Cuántas familias tienen? Si trabajan en otro lugar fuera del campo, si el productor siempre fue productor o es un médico que quiso comprarse unas vaquitas porque quiere ir al campo y tener vaquitas y es un productor pero tiene otras características a un productor que tiene la misma cantidad de vaquitas pero que tiene otra historia productiva, no sé, las miles de variaciones en la realidad que encontremos, ¿no? Que era eso que empezábamos a ver. Eso tiene que ver con las variables intervinientes y que explican comportamientos de los tipos sociales, pero hacia adentro, o sea, las diferencias hacia adentro, los diferentes tipos sociales. Diferentes tipos sociales minifundistas, diferentes familias capitalizadas y diferentes empresarias. Como los grises, ahí empiezan los grises de lo que hablaba antes. Y bueno, diferentes normas y valores referidos a la actividad productiva, ¿no? También en relación a los objetivos que persiguen. Los estoy dejando muertos, ¿no? Ahora, esas variables que varían, pero que algunas hacen que podamos diferenciar las estructurales grandes tipos y las intervinientes, a su vez, dentro de esos grandes tipos, diferentes productores, determinan las distintas estrategias productivas que toman los diferentes productores que podemos encontrar en el campo.
¿no? Relacionados con la actividad agropecuaria. ¿Para qué? Para obtener, o de los cuales se obtiene, diferentes resultados socioeconómicos. Y todo este gráfico explica un poco eso. ¿Cómo divido a los que divido? Para entender las decisiones que toman y en relación de las decisiones que toman, los resultados que obtienen. Esa manito con esa lupita está porque por lo general, y ahí está lo que dice Néstor, esto del análisis, los análisis se hacen en relación a los resultados físicos y económicos. Generalmente se miden a los productores por chico o por grande según, por ejemplo, no sé, la cantidad de animales que tienen. Y se deja de lado otros análisis que explican un poco otros resultados que tienen que ver con el nivel de empleo, con el nivel de vida y con otras situaciones como pueden ser la marginalidad, la migración, etcétera, etcétera. Es la combinación de todo esto que da como resultado esas diferentes, por eso habla de resultados socioeconómicos, porque no es únicamente económico el análisis que hace esto de la estructura agraria. Y las estrategias, o sea, los caminos que encuentran las estrategias productivas, y ahí habla de solamente productivas, tienen que ver con que, según esas variables que hablábamos antes, eligen o no una actividad, eligen o no qué capital usar, eligen o no cómo organizar el trabajo y quién trabaja, de qué manera, o sea, el manejo técnico, qué técnicas se dan para producir lo que producen, por ejemplo, lo que decíamos antes, engordar vacas en feedlot es una estrategia productiva, o engordar vacas a campo es otra estrategia productiva. ¿Sí? Eligen cómo se proveen de los insumos que se proveen, si le compran a una cooperativa o si le compran a Monsanto, qué sé yo, por poner dos ejemplos muy distintos, cómo financian su producción, qué destino le dan a la producción, a la comercialización, y ahí sí empezamos a hablar de todo eso que decía Néstor antes, ¿sí? O de los ejemplos que empezaban a poner las compañeras. O sea que esto de la estructura agraria, y llegamos hasta acá para empezar a ver la complejidad, ¿no? De ver de esas cosas más, de estos tipos puros y de ver como esas definiciones más secas, para empezar a ver esa complejidad, que es ese dibujo medio raro que está ahí, pero que un poco tiene que ver con todo esto que se da en el territorio que tiene que ver con los procesos históricos, o sea, esos tres componentes de los que hablábamos al principio cuando definíamos estructura agraria, el económico productivo, la estructura de tenencia de tierra, la estructura social, combinados, no se pueden ver aislados para analizar la estructura agraria de los procesos históricos que dieron, digamos, procesos históricos que dan identidad a la estructura agraria a través de la combinación de sus tres componentes, de las acciones del Estado a través de las políticas públicas, de las acciones de ONGs. ONGs saben que son las organizaciones no gubernamentales, o sea, cualquier agrupación humana fuera de lo que no sea del Estado público, y de la relación que tienen con tanto los mercados, bueno, la industria de insumos, de servicios también, y el sector financiero, así como la agroindustria, ¿no? Porque acá estábamos hablando, volviendo al inicio, de las actividades agropecuarias que se dan en la vida del campo, de las actividades agrarias. Por eso pone a la agroindustria como lo que transforma el producto de esas actividades. Sí. Perdón que insista, porque lo mismo, pero el punto de vista que tiene todo este análisis, o este modelo de análisis, es capitalista, extractivista, y o sea, los tipos sociales que analiza están estructurados de esta manera. O sea, por ejemplo, no hay un tipo social que sea otro tipo de actor que los hay, porque hay cooperativas de producción, hay
asociativos. Por y eso ejemplo, figura ahí mira, como Néstor, tipo por social. ejemplo, cuando habla, escúchame, cuando habla de actitudes, esa partecita, ¿no? Actitudes hacia el cambio y la participación social, Bien. ese análisis que vos estás haciendo tiene que ver con analizar una variable interviniente en la estructura agraria de lo que vos estés analizando. Claro, pero si vos no tenés un tipo social definido con esas características, no lo analizás directamente, porque no existe. Es lo que veo acá. O sea, como que no aparece Pero las ese cooperativas tipo pueden de estar análisis. conformadas por minifunditos o pueden estar conformadas por empresarios, por ejemplo, ¿no? Por eso digo, estos son definiciones llanas. No, las cooperativas por empresarios no. Las Las cooperativas es una cooperativas, empresa, partemos por ahí. Partamos porque sí, una cooperativa sí, es una pero de empresa. socios. Sí, De lo socios, que no de puede no empresarios. hacer Sí, es pero no hacerse competitiva, pero y ser solidaria, pero hay cooperativas. Sancor, No, de pero hecho, empezó siendo una cooperativa y de forma... Pero a ver, la cooperativa está muy linda, pero si los socios tienen una visión empresarial de la producción, va a terminar siendo una cooperativa con una gran empresa, pero que deciden entre todos qué es lo que pasa. Ahora, si el objetivo de los socios es, no sé, capacitar, comprar a menos insumos, ser solidarios entre ellos para las actividades productivas, independientemente de que sea una cooperativa de trabajo o porque hay miles de cooperativas. O sea, a eso me refiero yo cuando digo, vos podés estar hablando de una cooperativa. Yo insisto, así como vos insistís, yo insisto con lo mismo. O sea, vos esto lo podés mirar crudamente, o sea, el objetivo de llegar hasta acá es empezar a hacer ese análisis que vos hacés y a ver las diferentes realidades de los lugares atravesados por estas cosas. No es más que estructurar conocimiento, nada más. Esto que se escribió, por ejemplo, antecede al uso de agricultura familiar, ¿no? Esto de los tipos sociales agrarios. La persona que escribió eso, que es Mercedes Caracciolo, es una socióloga vieja y que la vieja me escucha, vieja me mata Mercedes, pero digo, que sí, después ya sé quién es. bueno, después Mercedes, o sea, muchos tomamos de eso, pero porque sirve a los fines descriptivos, o sea, es tener elementos para describir la realidad, y Mercedes es la persona menos capitalista que existe en la Tierra. Bueno, no, para tanto no, pero digo, sirve para analizar, ¿sí? Es nada más que para eso. Por eso yo iba a esto de, por ejemplo, dónde vemos las cooperativas en una variable interviniente que determina una estructura agraria diferente, que exista o no una cooperativa en un pueblo. O que un pueblo esté copado por una producción de tipo empresarial, es una estructura distinta. O sea, la estructura agraria en el NOA, por ejemplo, del país en donde hay muchos familiares que podrían estar clasificados dentro de lo que estamos viendo como campesinos. De hecho, el término campesino es un término con todo otro peso y más allá de este análisis que puede tener más una visión económica, los encontramos bien en el norte de nuestro país y así se autodenominan ellos. Tiene otra estructura agraria totalmente distinta a, por ejemplo, la producción pampeana, que como decía no sé qué compañera, hablaba de chacra, ¿no? De hecho, cuando definimos agricultura familiar, que es una gran bolsa, hacia adentro y en las distintas regiones identificamos distintos nombres para los mismos productores, pero esto no es más que una cuestión conceptual. Cuando le ponemos, bueno, esto no lo vamos a llegar a ver. La intención cuando empezamos a hacer los diferentes análisis, ¿no? Si nosotros, lo que decíamos al principio, analizamos la estructura agraria de 1880, en donde teníamos muchos terratenientes, muchas tierras de grandes extensiones, y después que llegaron los inmigrantes, eso es una historia. Por ejemplo, a hoy, que empiezan a aparecer otros actores en el sistema, en donde ya, ¿se acuerdan? Porque a mí me interesaba hacer, que a ver, bueno, tenemos 20 minutos, pero
podemos quizá empezar a jugar con esto del tiempo y el cambio y el surgimiento de estos actores para empezar a relacionarlo con el primer práctico en donde veíamos los distintos hechos históricos que fueron pasando y también en relación al sector agropecuario, y ver un poco cuándo surgen y por qué surgen, por ejemplo, los pools de siembra. Y acá digo lo que vimos o lo que ustedes sepan, por ejemplo. ¿Por qué alguno sabe qué es un pool de siembra o cuándo surgieron o por qué surgieron o lo pueden relacionar con algo que ya lo hayamos visto? Sí, a mí me parece que empezaron a crecer como en los años 90, cuando Felipe Solá hizo la ley de semillas, que la introdujo al país, y ahí, bueno, según también textos que leímos, como que hubo toda esta revolución tecnológica y los paquetes, y ahí el pequeño productor empezó a desaparecer porque estaba esta figura de los pools de siembra, y eran ellos el que tenía poder adquisitivo podía llegar hasta ese lugar, y el que no tendía a desaparecer. Y también había una lógica de créditos, y claro. bueno, no todos llegaban a ese lugar. ¿Alguno le suena lo que está diciendo Carla? ¿Lo escuchó? ¿Lo leyó? Sí. Y los pools de siembra es la concentración, ¿no? Fue como una consecuencia de concentración que se generó y se puso ese nombre. ¿Se No acuerdan sé bien qué significa pools. Pool es una palabra en inglés que quiere decir Claro. pileta. Entonces es como, Claro. así como dice el compañero, una concentración, un agrupamiento justamente para maximizar de alguna manera estas extensiones territoriales. ¿Cómo dijiste, Cristian, que son pools? Pool es una palabra inglesa que quiere decir pileta. Es una pileta. concentración justamente para aprovechar o maximizar lo que son estas extensiones territoriales en beneficio justamente como para tener más poder, o sea, tener un peso significativo con respecto a la negociación, ¿no? Claro. Porque, por supuesto, esto de agrupar varios en un solo actor, digamos, no digo la palabra acopio, pero sino como un holding, digamos, una palabra de juntarse, ¿no? De agruparse en sí, y tiene mucho más poder que realmente en la negociación que un sector o una persona en forma individual con menor cantidad de territorio, ¿no? Claro. Sí, en realidad no tienen, justamente ahí está, ¿no? Esto que dice Adrián. ¿Quién habló? No, Cristian habló, no los estoy viendo. Entonces tengo los nombres y las caras mezcladas. Cristian dijo. No son productores puros, sino que, como dice ahí, son inversores, o sea, lo que aportan es capital financiero. Y no surgen en cualquier momento, sino surgen justamente, después se acuerdan cuando hablábamos en la época del surgimiento del neoliberalismo, o sea, de guita por todos lados, del 74 en adelante. Bueno, cuando se financierizó la economía, digamos, que las finanzas fueron los que dominaron todo. Bueno, la globalización financiera. Eran fondos de inversión Claro. también en el tema agrario, porque había exportación, entonces en el cambio se ganaba. Vienen de toda esta lógica empresarial que prioriza, ¿se acuerdan que hablábamos claro, que le llamábamos al momento, al periodo, valorización financiera, que valoriza la ganancia por sobre la producción, ¿no? Entonces, todo esto también va de la mano del cambio tecnológico, como recién decía Carla, a partir, digamos, con la soja explota todo, pero de la modificación de las semillas, acuérdense que en el 70 se acuerdan de la Revolución Verde, en donde se instalan, digamos, o empiezan a aparecer esto de los paquetes, no solo la soja, sino en otros cultivos también, digamos, el arroz, otros cultivos de alimentación, y no, porque la soja es para alimentar animales, pero bueno, en general, en donde, digamos, el dinero
se aporta a través de estos fondos de inversión y a través de diferentes actores. Unos son los fondos de inversión que aportan el capital, otros son los que tienen la tierra, que en muchos casos son productores latifundistas y en otros casos son productores con menos cantidad de tierra, no digo minifundistas, o sí, no sé, pero en esto de la expulsión mucho tuvo que ver que, digamos, terminaron siendo acorralados de forma tal que esas tierras también pasaron a alquilarse para esto de los pools de siembra, por eso pool, de juntar varios elementos y terminar obteniendo un cultivo como es el de la soja, ¿no? Por ejemplo. Y los fondos de inversión es eso, es plata que puede ponerse hoy en soja porque es lo que da, o mañana en caramelos porque es lo que da, ¿no? Digamos, tienen claramente, o persiguen claramente la lógica empresarial. Pero estos actores, digamos, surgieron en este momento, y por algo surgieron, en este momento, digo, en el periodo de valorización financiera, por determinadas condiciones que se dieron a nivel mundial, a nivel local, y no surgieron en 1880 porque no estaban dadas esas condiciones, no son nuevos actores que aparecen en el sistema y que empiezan a complejizar esa clasificación tan simple que veíamos antes. Lo mismo los contratistas, ¿no? En esto de decir, bueno, el productor es el que tiene el capital. A partir de la instalación de toda esta forma de producir, los contratistas pasaron, por ejemplo, pueden ser inversores que compran capital y digamos, son contratados por determinado tiempo para hacer determinadas tareas, ¿no? Pero aportan o tienen el capital y no son productores, no son definidos como productores. Ven, ahí dicen, no son productores, lo dice de hecho con letra diferente. Y se contratan, por ejemplo, para tareas culturales, por ejemplo, no sé, para arar la tierra, no sé, para la cosecha, ¿sí? Pero se contratan en determinados tiempos, por eso son contratistas. Y tienen el factor productivo capital, también aportan el trabajo, porque ellos son los que manejan la máquina, o bueno, depende de si necesitan o no más gente según la actividad que tengan que hacer, pero forman parte del sistema productivo, ¿sí? Y surgieron en este momento, sí, con esta producción. Antes, digamos, no existían antes de todo esto. Después, acá está ahí está lo del arrendatario y el rentista, la diferencia entre arrendatario y el rentista. Este sí, quizás uno más clásico, ¿no? Bueno, después pueden mirarlo porque ya hablamos sobre este, pero el arrendatario es el que toma en arrendamiento, el rentista es el que da en arrendamiento, bla, bla, esto ya lo vimos. Otros son que no tienen que ver exclusivamente con la producción de soja, digo. Son actores que empezaron a aparecer, que también están en el análisis de las diferentes estructuras agrarias. El aparcero que, como dice ahí, a través de un contrato verbal o escrito, adquiere el uso, no la tierra, el uso de la tierra para el pago, o sea, no es un arrendatario que la toma, pero paga por el uso de esa tierra, sino que acá paga con una porción o porcentaje de producción. Y a diferencia del que está abajo, el mediero, digamos, porque quizá la parcería es más utilizada en las producciones vegetales. El mediero, bueno, el mediero también se utiliza o puede ser, puede aparecer en la horticultura, en la producción de verdura, que es una producción vegetal, o en el tambo. Ahí, digamos, también aporta el trabajo, pero la diferencia con el de arriba es que, por eso mediero se le dice, va a medias, o sea, se reparten a medias la producción. En el caso del aparcero, está establecido, no es ni a medias, o sea, se establece de antemano el pago con
producción. Los dos pagan, o sea, en realidad el me dieron más que un pago es un acuerdo entre ambas partes, pero él aporta, quizá puede ser también capital, pero por sobre todo el trabajo para producir. Y va a medias con el dueño del campo. El aparcero establece produce, pero a su vez establece, digamos, una proporción, el pago en una proporción. Y otros... En la miel sería, en la producción, en la apicultura sería una parcería, ¿no? Porque en general Sí, los puede ser. apicultores utilizan las Con tierras porcentaje. y Sí, van a porcentaje de miel. claro, Y ponen tal todo el cual. capital. Sí, sí, y no es mediero en ese caso, sí, es una parcero. Sí, sí, sí. Después hay que mirar en fino cómo es cada una de las actividades, ¿no? Pero en el caso de la miel, sí. Y otros actores también que no son puramente productores, como los proveedores y que están en los ámbitos rurales o que tienen que ver con las actividades agrícolas, por ejemplo, los proveedores de insumos, los consignatarios, que son los que toman parte de la producción para vender, pero no toman, digamos, una vez que lo venden, no toman propiedad de ese producto, sino que lo que hacen es facilitar la venta de ese producto. ¿Sí? Van a consignación. Por lo que venden, reciben una parte, pero digamos, lo que hacen es venderle la producción al productor. Y otros pueden ser los transportistas. Bueno, y también van a encontrar esto como para... A ver, quiero ver una cosa, perdón. La actividad. ¿Qué hora es? Bueno, la actividad... Yo quería que le hiciéramos, sí, que la hiciéramos... nos va a quedar pendiente la actividad, que la pueden hacer en grupos entre ustedes. La idea era que pudieran hacerlo en grupo acá, ¿no? En la clase, pero bueno, la pueden hacer grupalmente. Ahora se las muestro. Antes de eso, y me queda pendiente que quería también ver todo lo que tiene que ver con agricultura familiar, pero bueno, lo vemos en la próxima. Algunas aclaraciones en relación a esto, ¿no? Porque decíamos que la estructura agraria estudia, digamos, las relaciones. Vamos, por acá teníamos la definición. Quiero decirlo bien. Esto. Estudia la configuración de personas, procesos y medios de producción, ¿no? Que están interconectados, interrelacionados, interdependientemente. Pero una vez que, si se quiere de modo descriptivo, identifica esas relaciones, estudia básicamente procesos y las relaciones que se dan entre personas, entre productos, entre los ambientes que están interconectados, interrelacionados y que son interdependientes, ¿no? Entonces, ¿a qué hace referencia cuando, digamos, habla de relaciones? Dice que habla de que las relaciones entre estos actores en las sociedades rurales, agrarias, ahí pueden haber relaciones de intercambio, de conflicto, de dependencia, de consenso, y lo que hace justamente al estudiarlo es ver qué tipo de relaciones se dan entre intraestrato, o sea, entre más que nada en las producciones familiares, cómo se da esa producción, la relación de los productores con el mercado, de los asalariados con el mercado de trabajo, si son consensuales, o sea, de consenso, si son conflictivas. Se refiere a intraestratos porque habla de los asalariados, básicamente ahí. Y después las relaciones gremiales o corporativas. Corporativa, creo que el artículo utiliza la palabra corporativa. No me acuerdo, alguna de las dos usa. O bien puede ser ahí también como organizaciones, ¿no? O sea, los grupos de personas que persiguen o que se agrupan porque tienen intereses en común, ¿sí?
y que aún teniendo intereses en común, las relaciones que se dan hacia adentro de esos grupos pueden ser de consenso o pueden ser de conflicto. Y después se estudia también los procesos, digamos, que vienen a ser esas relaciones en un determinado periodo de tiempo. O sea, ve o analiza dinámicamente las relaciones en ese determinado tiempo, cómo se desarrollan en ese determinado tiempo. Y esas explicaciones son las que permiten comprender las transformaciones sociales. Por ejemplo, de qué manera se instala el proceso de sojización en la Argentina. Bueno, eso se da por una determinada estructura agraria, por una determinada o por las relaciones y los procesos que se dieron hacia adentro de esa estructura agraria que facilitaron la transformación en la producción, en las producciones agropecuarias, porque la soja no es que solo producimos soja, trastornó todo el espectro del resto de las producciones agropecuarias, trastornó. De hecho, veíamos, aparecieron nuevos actores, desaparecieron muchos otros actores. Entonces, digamos, permite eso, este análisis permite comprender las transformaciones sociales. Y es el análisis, de hecho, que yo, en la actividad de ustedes, sin darse cuenta, están justamente en un ejercicio haciendo un análisis de estructura agraria, del tipo de la estructura agraria. Profe. Sí. La aparición de, digamos, de la soja como gran forma de cultivo, gran producto, digamos, es como si fuera una nueva división internacional del trabajo, digamos, como decir, bueno, Argentina puede producir soja. Sí, porque de hecho, ¿se acuerdan que hablábamos de la reprimarización? Cuando nosotros empezábamos en 1880 hablábamos del modelo agroexportador. Bueno, volvimos un poco a eso, con matices, digamos, porque no es la sociedad o la estructura agraria de ese momento, y hay otras cuestiones en tensión y otras luchas que se dan, por suerte, pero en líneas generales, con esta búsqueda de las divisas y de todos esos análisis que estuvimos haciendo, volvimos a reprimarizar nuestra economía, o sea, gran parte de nuestra economía depende de un producto, de una materia prima, por eso se habla de reprimarización, ¿no? ¿Se acuerdan que hablamos de Producto Bruto Interno? Bueno, un gran porcentaje de ese Producto Bruto Interno es a través de la venta de soja, por ejemplo, ¿no? Y eso implica toda una transformación en el sistema productivo agrario, nacional, por supuesto, que es lo que se llama como o lo que se le denomina la reprimarización. Pero sí, está muy bien eso. Entonces esta forma de ver, o nada, es tener algunas herramientas para esto que ya empezó a hacer Néstor, para ver las transformaciones sociales, ¿sí? Que se fueron dando, y cómo se fueron transformando los espacios rurales. Como por ejemplo, se dieron diferenciación, esto que aparece ahí como campesino, descampenización, capitalización, pauperización, precarización, bueno, la diferenciación que se fue dando hacia adentro de los estratos, que en este análisis, en esto de el cambio de nuestro sistema productivo, después lo vamos a ver en números, se produjo una gran expulsión de productores y de los productores más chiquititos, no de cualquier productor. Entonces, ahí es donde se refiere a los procesos de descampenización o pauperización, precarización de los familiares capitalizados. Y podríamos también analizar distintas políticas que favorecen el mantenimiento de los productores en el campo, ¿no? Y ahí hablamos de procesos de campenización o de capitalización de los productores, no sé, por ejemplo, la posibilidad de créditos para la compra de maquinaria, ¿no? Crédito acorde a los productores. De hecho, usted en el trabajo la idea es un poco ver
durante los 90 críticamente qué pasó con los créditos. A ver, un poco esto tiene que ver con el objetivo de ver todo esto hasta acá. No es implantarles el gen capitalista en la cabeza, todo lo contrario, sino que es, un poco es esto, ¿no? Reconocer o analizar o tener algunos elementos para analizar las relaciones y los procesos, ¿sí?, que se dan en las sociedades agrarias. ¿Para qué? Para tener elementos justamente para hacer un diagnóstico de la realidad. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de desarrollo, hablamos de iniciar procesos de cambio para transformar, para mejorar esa realidad que nosotros vemos. Entonces, el diagnóstico del que partamos define básicamente el éxito, y lo encomillo, porque el éxito no es una palabra que me agrade, pero que nos vaya bien o que nos vaya, o sea, que podamos avanzar o no podamos, digamos, transformar hacia donde queremos, y digo queremos, querramos lo que querramos, no digo yo quiero como técnica, única técnica, porque no, cualquiera de ustedes que interviene en un ámbito rural no lo hace solo, ¿no? Entonces digo, todos esos que estén interviniendo hacia un lugar, persiguiendo un objetivo, si no parten de un diagnóstico amplio, real me refiero a consensuado entre todos y con una visión sistémica, holística de la realidad, que es un poco son las herramientas que da esta forma de analizarla, esta estructura agraria, probablemente dejemos afuera un montón de cosas. Y en parte de eso tiene que ver con la actividad, por eso la flechita, que la actividad se las voy a mostrar brevemente. El que se necesite ir, no hay ningún problema, o la que se necesite ir, porque esto está quedando grabado. Mira, se fue achicando el trabajo. ¿Cuánto le hicieron? 13. Acá igual hay 18. Fíjense, porfa, que en el mail les mandé esta encuestita. Es muy simple para que puedan, la idea es que, a ver, ustedes no están viendo esto que yo estoy viendo. Paren que pongo para compartir pantalla. ¿Ahí están viendo la encuesta? Sí. Bien. Sí. En el mail, ven acá, tienen un link que los va a llevar a esta encuesta cortita. 2 preguntas tiene. Si tienen algún vínculo con, o tuvieron también, puede ser visto en pasado, con espacios o actividades rurales, si no. Si lo tuvieron, si ese vínculo es me interesa diferenciar estas 2 grandes cosas, ¿no? Por trabajo, sea remunerado o no remunerado, de alguna forma participaron en algún proyecto o lo que sea en ámbito rural, o simplemente por tener un familiar, porque les gusta ir al campo, o por lo que sea, ¿no? Como diferenciar esas 2 cosas. Eso es lo único que a completar. Y el trabajo... ¿Pero eran esas 2 preguntas, profe, nada más? Sí, esas 2 nomás. Y el trabajo, que era bastante, justamente porque es grupal. ¿Ahí la ven? Ay, que entré a la encuesta, no, qué pelotudo. Creo que es esta, a ver. Acá. La actividad tiene como varias partecitas, ¿sí? A lo último de todo, fíjense, se conforman en grupos como quieran. La idea es que si están 21 vigentes, yo tenga, que los 21 puedan terminar entregando en algún momento todos este trabajo, ¿no? Repito, lo pueden hacer en grupo. La idea es que acá abajito me pongan nombre y apellido de todos los que conformaron el grupo. Y tiene varias partecitas. La idea aquí, lean todo con detenimiento, que puedan ver un videíto, después leer, o sea, los va llevando en dar herramientas para hacer un ejercicio de análisis de estructura agraria. ¿Esto está en el aula o lo mandás por mail, profe? No, ahora se los mando. Les voy a mandar todo por mail porque Sandra todavía no puede entrar al aula.
Va, y no sé si algún otro quedó también colgado, colgada. Y lo que debería responder el grupo, en realidad, es esto, perdón. Una reflexión grupal que resuma la situación que ven en el documental, que es este último, que está acá, que dura algo de 13 minutos, y la reflexión final es mortal. Y para eso les doy algunos disparadores que debería tener esa reflexión grupal, ¿no? Si van a hacer varias cabezas, puede ser muy rico lo que pueden sacar de ahí, ¿no? Repasar y relacionar los hechos, o sea, lo que vimos, esto que empezamos a hacer en el primer práctico, con esta situación que presenta, que un poco la hablábamos recién. Después las variables estructurales o intervinientes que ven que se afectó en el video, las consecuencias que tuvo eso y cómo las mujeres se adaptaron. ¿Ven? Estas, por ejemplo, son mujeres chacareras que en la clasificación simple que veíamos hoy, pueden ser familiar capitalizada. Bueno, ¿qué consecuencia tuvieron sobre ellas la situación de... No sé si algunos conocen el movimiento Mujeres en Lucha. ¿Alguno lo conoce? Yo no, por mi parte no. Yo tampoco. No, No, profe, no. profe. Sí, Bueno, sí, No, lo yo no. conozco. ¿quién? ¿Suyay? Lo conozco del Valle, ¿Suyay? sí. Sí, del Ah, Valle. bien. Bueno, el coso este, como es un extracto de una película documental, La dignidad de los nadies, de Pino Solana, Sí. que habla de diferentes movimientos, bueno, surgimientos frente a diferentes situaciones, y este tiene que ver con el nacimiento de este movimiento de mujeres agrarias. Una pregunta. Mujeres agropecuarias en lucha, sí. Yo estaba pensando mientras vos presentabas la actividad, si respondemos la primera parte y dejamos las conclusiones para hacerla la próxima clase en grupo. No, ¿o no? eso es lo que les digo. Ustedes júntense cuando quieran, ahora no podemos hacer nada, ya está, es muy tarde. No, pero por eso, porque yo digo para juntarnos directamente en grupo la próxima clase. No, porque si no lo nos que van a quedar muchas cosas, Néstor. ¿Cómo? No vamos a llegar a trabajar todo lo que tenemos que trabajar. Sí, podría ser una opción, pero nos va a quedar recortado el tiempo. Lo que pasa es que nos tenemos que juntar para hacer todo eso, es muchísimo el trabajo. Y es lo mismo que si tuvieran que hacer un trabajo individual. A ver, el que lo quiera hacer individual, que lo haga también, ¿eh? Yo pensé que lo grupal facilitaba, pero si alguno no lo quiere hacer grupal, no lo hace. Lo importante es que yo tenga, en definitiva lo que quiero decir, en integrante de grupo, si hay una persona o si hay, no sé, tampoco van a ser un grupo de 10 porque no tiene mucho sentido, no sé, qué sé yo, de grupos de 4, de 5 personas en donde se puede dar un lindo intercambio, mientras todos lo entreguen, háganlo como lo puedan hacer. Me hubiera gustado que lo hiciéramos y pudiéramos charlarlo después entre todos, pero no nos dio el tiempo y después no vamos a poder seguir trabajando lo que sigue, digamos, siempre nos va a seguir faltando tiempo. Me gustaría empezar la clase que viene con agricultura familiar, que es lo que hoy nos quedó pendiente, y todo lo que vean acá, digamos, también les va a servir va a ablandar en la cabeza algunos conceptos relacionados con lo que vamos a seguir trabajando. Igual cada uno hágalo como quiera o como pueda. Sí, profe, o como pueda, porque es difícil coincidir, porque trabajamos, estudiamos, bueno, varias cosas, entonces uno dispone de un tiempo que el otro no, entonces ahí es cuando está difícil la coincidencia de los tiempos, pero sí, si se puede, obvio que será grupal. Bueno, organícense como deseen. No hay problema. Bueno, chicos. Listo. Listo, profe. No sé si quieren. No sé si Entonces les quieren no va a preguntar. haber,
no va a haber un plenario de este trabajo. Sí, Porque acá plantea un plenario. Podemos Acá plantea un verlo. plenario. Por eso, podemos Por partir. eso yo lo que decía era resolverlo, si podemos en grupo mejor, pero si no, resolver cada uno el trabajo y el plenario sí hacerlo en grupo. O sea, una vez que tenemos todo resuelto, nos juntamos 10 minutos, intercambiamos de acuerdo a todo lo trabajado y después hacemos el plenario. Ahora, si no hay tiempo para el plenario, lo hacemos directamente o en grupo o solos. Lo que pasa es que el plenario es el reflejo de la reflexión que tuvo el grupo, Néstor. Por eso, bueno, pero por eso no va a estoy ser diciendo. fácil coincidir en un plenario si venimos si no organizamos una puesta en común de cada grupo. Bueno, Por eso. por eso digo, yo por eso decía hacer. A ver, Néstor, todo. lleguen como lleguen, lo hayan a esta reflexión, lo hayan hecho en grupo o lo hayan hecho en forma individual. Para mí lo grupal facilita, pero si para ustedes no pueden por los tiempos, manéjenlo como quieran. La clase que viene podemos empezar con una instancia plenaria para charlar esto, pero si se conectan, qué sé yo, a las 8 todos están conectados y empezamos 5, tampoco tiene mucho sentido. ¿Me explico lo que digo? Entonces, yo digo, hacer esto va a amasar un poco las neuronas para seguir discutiendo la semana que viene, todo lo que tiene que ver con cadenas y sobre todo empezar con esto de agricultura familiar, ¿sí? Pero sí o sí, de alguna forma tienen que venir con una reflexión previa, grupal o individual, como quieran. ¿Sí, Néstor? Bueno, dale. ¿Se entiende dale. por qué? Más que nada por una cuestión de tiempo, ¿no? Por no quitarle tiempo a que ustedes hablen en conjunto. Perfecto. Que no era la idea, de hecho, era la idea para ahora, pero no nos dio el tiempo.